Muy buenas noches, mi nombre es Juliel Peñalosa y el día de hoy vamos a hablar sobre las violencias estructurales, simbólicas y cotidianas. En primer lugar, una de las violencias son la identidad de género o las diferencias por su elección o preferencia sexual. Y en esta se ve la exclusión social, la violencia verbal y física hacia las personas transgénero, homosexuales, la negación de sus derechos y existe y también todos los días tienen que lidiar con estereotipos. La violencia de género, la identidad étnica racial. Presenta barreras en la educación, en el empleo, también no hay una justicia que les haga valer sus derechos, afectando su autoestima, su salud mental, las oportunidades y generando desigualdad. En los tiempos de la colonización esto se evidenció mucho y nuestros indígenas, especialmente en Colombia, sufrieron em, racismo y sufrieron esclavitud y sufrieron negra y no tenían ningún tipo de derechos. Eran esclavos, no tenían igualdad ni equidad. Hoy en día ya existen unas leyes en las cuales los protege sobre la discriminación cultural y racial y tienen que ser tratados con los mismos derechos y condiciones como las demás personas, ya sea en Colombia y, bueno, gracias a Dios, en Latinoamérica. La violencia simbólica es la imposición de estándares de belleza, también es un poco el machismo, es un poco de las opiniones o las creencias algunos estándares, algunas sobre un tipo de situaciones. Los efectos que genera la violencia simbólica son reales y en algunas ocasiones se minimiza o porque algunas personas por sus estándares, por su nivel social, por su poder, eh, mm, hacen que esa violencia simbólica afecte la vida de las otras personas. Y por lo tanto es necesario cuestionar, educar y tomar decisiones y sanciones a las personas que incurren en la violencia simbólica. Además, apoyar y promover la justicia y la igualdad de opinión, pensamiento o diferencia, que en que algunos no, pues no somos iguales como seres humanos, como colombianos. Todos tenemos los mismos derechos y podemos tener diferentes pensamientos. Por lo tanto, nuestras actuaciones tienen que ser de acuerdo a la ley, pero no de acuerdo al punto de vista de las demás personas. Eh, la violencia física es algo que se ve demasiado, ya sea en las relaciones personales, ya sea en la violencia interfamiliar, ya sea en los colegios, ya sea en una empresa, ya sea en la calle, ya sea en un grupo privado, cualquier tipo y obviamente genera lesiones, discapacidades, genera traumas, genera depresión, un aislamiento, lleva consecuencias mayores como, sí, como hablamos de la discapacidad o que te dañen la cara por una violencia física, lleva a extremos en los cuales como personas no deberíamos ser víctimas o pasar por estas situaciones y por eso es importante que la ley actúe de acuerdo al caso. El desplazamiento o migración, eh, por lo menos en el Catatumbo y en los lugares donde hay más conflicto armado, es posible ver esto. Eh, los desplazamientos y lo más triste es ver niños, una población, y es grande el número de la población migrante infantil que sufren todas esas necesidades y acarrea un montonón de problemáticas como la alimentación, como la vivienda, como el vestido, como la educación, como la salud, y que por lo menos se ven enfrentados y desde muy temprana edad.
Y esto genera traumas, desintegración familiar y obviamente la pobreza porque tienen que dejar su territorio para poder salvar su vida. En las subculturas juveniles y tribus urbanas son estigmatizadas por su identidad, su pertenencia. Existen también conflictos territoriales, por ejemplo, las barrias bravas, por ejemplo, algunos grupos de música que son excluidos o discriminados por sus gustos. Em, la discriminación por discapacidad o neurodivergencia. Uno ve en muchas ocasiones que a un niño, por ejemplo, con autismo, un niño con alguna discapacidad física o alguna discapacidad no cognitiva, es visto como que el niño que... Y los critican mucho y les preguntan a los papás, y él es porque es así, y tal vez tenemos esa manera de culpar a los papás o a la familia de las discapacidades que tienen sus hijos. Y esto de verdad es muy lamentable y muy triste porque en vez de discriminar, de criticar, deberíamos apoyar y entender, tener empatía con ese tipo de situaciones. Las discapacidades son físicas, sensoriales, intelectuales, cognitivas o de alguna situación. La violencia institucional ejercida por instituciones, ya sea como la policía, que a veces pasa que sobrepasan su poder y actúan en contra de los civiles, en los hospitales, que de pronto yo los llamaría como la negligencia, o sí, a veces toman por su mismo cansancio, por su mismo estrés. Hay momentos en los cuales la violencia existe. En las escuelas entre compañeros y en algunas ocasiones en el docente también, la violencia o los abusos. Los gobiernos y empresas privadas, el abuso de poder sobre todo, y y por eso es importante la falta de supervisión y de hacer cumplir las normas, pero hoy en día sí es muy vista la impunidad y la corrupción y el abuso de poder desde entidades públicas y privadas, ya sea del gobierno o de otras entidades. La exclusión por condiciones económicas. Hoy en día excluimos a las personas porque viven, como lo decía, por las clases sociales. Y en algunas ocasiones las personas con menos recursos son las personas más humildes, más honestas, más trabajadoras, más berracas, y por lo cual deberían, y incluso como los campesinos o como personas así, que no tienen un alto nivel económico, pero que gracias a ellos nosotros en la ciudad y todo el mundo se alimenta de productos como el agro. Es un ejemplo, por ejemplo. Y sí, y los ven, los excluyen, los discriminan, les faltan el respeto y no valoran la importancia que tienen. La exclusión por condición de salud. Algunas personas sufren VIH o tienen algún tipo de condición y son excluidas en nuestra sociedad. Y por eso es importante que el Estado y el gobierno los apoyen sus tratamientos y algunas personas pues mueren eh, con enfermedades y eso también hace parte de la exclusión de la institución, como hablamos de los hospitales, y eso también es violencia porque los discriminan, porque no los atienden, porque no los apoyan en sus tratamientos adecuados y ya los lleva a condiciones extremas, incluso hasta la muerte. Son tipos de violencia que cada día deberían mejorarse, pero que lamentablemente tenemos una sociedad intolerable, que no tolera, que no es empática, ya sea con los niños, con los jóvenes, con los abuelos. Muchas gracias.